Buenas tardes, vamos a iniciar con este video. La idea es pues ir generando un conjunto de videos donde se vayan mostrando soluciones a diferentes ejercicios tipo examen del curso de Ingeniería de Calidad 2 y 0502 de la Universidad de Costa Rica. Posiblemente el video en algún momento estará público en mi canal de YouTube, entonces pues bueno, para que sepan de dónde viene. Este es un ejercicio de un examen de semestres anteriores. El mismo versa sobre la solución o la aplicación de control estadístico de procesos, específicamente en el caso de atributos, y también tiene una pregunta relacionada con los costos de la mala calidad. Dice el enunciado: una característica de la calidad de los escritorios portátiles es el color, según patrón. Tono 1 cumple, tono 2 cumple, tono 3 no cumple y tono 4 no cumple. El gerente de producción requiere conocer el costo del reproceso de los escritorios por error en el color, suponiendo una producción de 1000 escritorios, por lo que se efectuó el muestreo del lote producido el martes, aunque no se tomaron todos los datos que el ingeniero de calidad le indica o le solicita, según lo teóricamente requerido, ya que el gerente le interesa conocer aproximadamente el comportamiento del proceso. Para obtener el costo debe de identificar y eliminar las causas asignables de variación. Si el color obtenido se incumple, se debe de lijar y volver a pintar el costo es $2,5 por escritorio. Lo primero que tenemos es una tabla con los hallazgos. Esta tabla pues en realidad no debería ser nada complicado, pero podría generar algún problema. Primero dice que los valores que están en blanco fue que no se tomaron datos. Y entonces vemos que se tienen datos de las 8 de la mañana, 8:40, 9:45, 10:40, 11:10, 11:50, 12:30, 1:30 y 2 p.m. Lo primero que hay que tener cuidado con un ejercicio como este es saber leer bien la tabla, porque si no, pues ahí podríamos inducir al error. Aunque aquí dice muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, este término de muestra acá hace referencia a las horas en que se tomaron las muestras y no a esta cuenta hacia abajo, que lo que nos está mostrando es que el tamaño máximo del lote es de 10 y eso solo pasó a la 1 de la tarde y a la 1:30. Entonces realmente tenemos muestra de las 8, de las 8:40, etcétera, etcétera. Eso es importante a la hora de ir desarrollando el caso. Mi recomendación es copiar esta información en una hoja de cálculo. En el caso mío lo voy a estar trabajando en Excel, pero cualquier hoja de cálculo podría funcionar bien. Aquí tenemos la tabla, está justamente igual, y entonces vamos a hacer algunos cálculos muy rápidos. Lo primero es, vamos a identificar quiénes son los que están en tono 3. Esto se hace muy fácil con una función contar si 3, quienes tienen el tono 4 para cada una de las muestras. Además de eso, calculo el total de unidades defectuosas y el total de observaciones, que sería en este caso el equivalente a decir n, y con eso puedo calcular la proporción de producto bueno, que básicamente sería 1 menos el total de defectuosos entre el total de observaciones, y así para cada una de las diferentes muestras que se tienen. En este caso son 10 muestras lo que hay. Muy bien, una vez que tenemos eso, vamos a ir a la primera pregunta. Dice: el gerente de producción requiere conocer el costo del reproceso de los escritorios por error en el color, suponiendo una producción de 1000 escritorios. Entonces tenemos una producción de 1000 escritorios. Conocemos que la proporción promedio de productos buenos es de 0,67, que básicamente es el promedio de esto que está acá. La producción buena entonces sería pues multiplicar eso, que nos daría 672,2 escritorios, que vendría a ser lo mismo que decir 672. Esa fracción no se puede considerar como una unidad buena. La producción defectuosa es básicamente 1000 menos eso, y pues ya aplicando el redondeo serían 328 escritorios defectuosos. Si el costo de reparación es de $2,5, nada más sería multiplicar 328 por 2,5 y se tiene que el costo de la mala calidad de $820, que esa sería la primera pregunta del enunciado. Después de eso dice: el gerente le interesa conocer aproximadamente el comportamiento del proceso. Para obtener el costo debe identificar y eliminar causas asignables de variación. ¿Por qué marco esta parte? Bueno, porque nos pide conocer el comportamiento del proceso. Ahí deberíamos de empezar de una vez en gráficos de control. Y también nos está hablando de identificar y eliminar causas asignables de variación. Por lo tanto es claro que lo que nos está llamando es hacer un gráfico de control. Aquí tenemos un tema, y es que según la teoría
nosotros podríamos tener hasta 4 gráficos de control posibles para enfrentar este problema, que básicamente serían los gráficos NP, P, C y U. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención? Tenemos que prestarle atención si lo que vamos a hacer, si el tamaño de muestra es constante. Eso es lo primero que tenemos que observar. Vamos a los datos que estamos trabajando. El tamaño de muestra sería este N acá. Vemos que no es constante, está variando. Entonces, como ese tamaño de muestra está variando, eso debería decirnos inmediatamente que no puede ser ni el gráfico P ni el gráfico C. Solo tendría, ni el NP ni el gráfico C. Solo podría ser el gráfico P o el gráfico U. El gráfico U es para no conformidades, entre tanto que el gráfico P es para unidades no conformes. En este caso estamos hablando de unidades no conformes. Por lo tanto, el gráfico a utilizar es el gráfico P. El gráfico P tiene una particularidad bien interesante. Hay dos posibles formas de construirlo. Una utilizando n variable y otra utilizando n promedio. Acá están las dos soluciones, tanto con n variable como con n promedio. Ahí están las fórmulas, ¿verdad? Eso básicamente es promedio, y los límites superior e inferior son más o menos 3 desviaciones estándar, que según la distribución binomial en este caso sería P por Q entre n. Recordemos que aquí estamos hablando de P promedio, y dependiendo la versión que estemos haciendo del gráfico, va a ser el n de cada muestra o va a ser el n promedio. La primera solución es la que trabaja con los valores individuales, es decir, con el límite de control que va fluctuando a través del tiempo. Entonces, estos valores que están aquí de n sub i son básicamente los mismos que habíamos identificado acá arriba como total de observaciones. Por temas de orden yo lo coloco en las columnas porque se me hace más fácil para construir el gráfico. El d sub i es la cantidad de defectos encontrados, que sería el equivalente a esta fila, total de unidades defectuosas. P básicamente es una división entre ambas cosas, muy sencillo. Por acá tenemos un P promedio, que lo vamos a necesitar en los cálculos, y vienen los límites de control. Los límites de control, como todos saben, ¿verdad? Sería en este caso P promedio menos 3 veces la raíz de P por 1 menos P entre n. Como cada muestra tiene un n diferente, pueden ver que los límites se están modificando. Recordemos que si ustedes gustan, estos valores negativos pueden cambiarlos por 0. Eso pues no es ningún problema. Y pues en el caso del límite superior de control sería lo mismo, pero sumando en este caso. Y vemos también cómo los límites cambian. Al hacer eso tenemos este gráfico de acá, donde vemos que el proceso aparentemente está bajo control. La muestra 7 es la única que parece tener un problema, pero no, vean que no está fuera de control porque el valor de P que estamos graficando ahí es 0,857. En cambio que el límite superior de control es 0,860. Por lo tanto, este valor aún está dentro del límite de control y este proceso está bajo control. Esto haciendo el análisis con valores individuales. La otra forma de abordar el gráfico P es con promedios. Entonces, en este caso, vamos a tener P promedio, el mismo valor que antes, pero adicionalmente vamos a calcular un n promedio. Y a la hora de calcular los límites de control, pues bueno, en lugar de usar el n individual, vamos a usar el n promedio y el p promedio que ya veníamos trabajando, y eso generaría nuestros límites de control. Esos límites, pues bueno, nos van a generar un gráfico como este, donde vemos que tenemos el proceso fuera de control para ese mismo punto. A esta altura alguien podría preguntar, ¿cuál es la solución correcta? Ambas soluciones son técnicamente correctas, pero aquí el tema es que este valor, justamente el 7, está en este caso muy cerca del límite, y por eso nos puede dar esta diferencia. En todo caso, pues un valor tan cerca del límite igual valdría la pena prestarle atención, pero podemos decir que en este caso, ¿verdad?, que es un caso extremo, este proceso está fuera de control, en tanto el otro no está fuera de control. Y finalmente vamos a hacer el cálculo, aunque el ejercicio no lo solicitaba, del nivel sigma del proceso. Para calcular el nivel sigma del proceso, y eso es algo que muchas veces olvidan, tenemos una fórmula que parte de las partes por millón. Las partes por millón defectuosas
siguen esta fórmula que está acá: número de defectos entre el total de partes. Eso está muy fácil de calcular porque básicamente tendríamos que sumar las unidades defectuosas, que serían pues esto, el total de unidades defectuosas, ¿verdad?, entre el total de unidades y lo multiplicamos por 1.000.000. Es así de sencillo como llegamos a 317.000 partes por millón defectuosas. El equivalente, cuando hacemos el cálculo de Z a partir de ese valor, metiéndolo en esta fórmula que está acá, es tan sencillo como decir que eso va a ser 0,8406 más la raíz de 29,37 menos 2,221 por el logaritmo natural de las partes por millón, y de ahí sale ese cálculo, 1,95. Muchas veces cuando uno hace ese cálculo siempre se queda pensando como, ¿eso es un buen valor o es un mal valor? Bueno, lo cierto es que si uno no se acuerda, es un mal valor, pero si uno no se acuerda, hay una forma muy sencilla de hacerlo, y es lo que yo acabo de hacer acá. Recordemos que la calidad 6 sigma dice que tiene 3,4 defectos por millón, ¿cierto? Entonces si yo pongo 3,4 defectos por millón y me voy a calcular el Z, efectivamente tengo un Z de 6, es decir, una calidad 6 sigma. Entonces la interpretación creo que es muy sencilla ahora. Si esto es el estado ideal con una calidad 6 sigma y este es mi estado actual de proceso, pues evidentemente mi proceso tiene una calidad bastante pobre a este punto. Y bueno, esto es un ejercicio de un examen donde el mayor reto está en primero leer la tabla bien y después entender que nos están preguntando tanto por un costo asociado a la mala calidad como por una construcción de gráficos de control, que en este caso tiene dos versiones posibles debido al gráfico que se está utilizando. ¿Por qué no es viable en este caso utilizar otro gráfico, como por decir el gráfico U? Porque nosotros no conocemos cuántos defectos tiene cada unidad, solo sabemos que son unidades defectuosas. Podríamos asumir que que es una única no conformidad por unidad, pero eso sería un supuesto. En cambio, yéndonos con el gráfico P, estamos construyendo, no estamos suponiendo nada, estamos construyendo con la información que se nos da en el enunciado. Por eso es que en este caso la opción correcta sería un gráfico P. Espero que el material presentado les sea de utilidad. Si tienen alguna consulta, duda o sugerencia, no duden en dejarlo en sus comentarios o bien contactarme a través de la información que les presento. Gracias.